Un saludo para todos ustedes. Bienvenidos a este su espacio, un llamado a la reflexión. En el día de hoy vamos a estar hablando sobre la iglesia unida en Cristo. Cristo une y transforma a su iglesia. Y para esto vamos a estarnos apoyando en Juan capítulo 17, a esta oración sacerdotal que Jesucristo hace por sus discípulos. Allí y a partir del versículo 20 del capítulo 17 del Evangelio de Juan, Cristo ora por usted y por mí. Leamos la palabra. Nos dice: pero no ruego solamente por estos, sino también por todos los que han de creer en su testimonio de mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad y para que el mundo conozca que tú me enviaste y que yo los he amado a ellos, como también tú me has amado a mí. Aquí Jesús ora mirando hacia el futuro, hacia el horizonte. Jesús traspasa el tiempo y ora por usted y ora por mí. Esta oración que Jesús hizo, no solamente oro por esto, sino por todo lo que han de creer en mi nombre. Si usted cree en verdad en Cristo, sepa que Cristo oró por usted. Es muy importante entender esto para que cuando estemos atravesando alguna dificultad, entendamos que Cristo intercedió por nosotros y que también el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles, como nos dice la palabra. La metáfora de la iglesia como un cuerpo, como el cuerpo de Cristo, es una de las enseñanzas más profundas y distintivas del apóstol Pablo. Esta idea no solo resalta la unión espiritual con Jesús, sino también la interdependencia y la diversidad de los creyentes unidos como un solo cuerpo, que es el término interdependencia, que dependemos los unos de los otros. Aunque no seamos iguales, como los dedos de las manos no son iguales, pero dependen los unos de los otros para sujetar algo. Para sujetar la salvación en Cristo debemos depender los unos de los otros. Pero en este tiempo hay mucho sincretismo y mucho individualismo y se hacen rituales en los cultos de celebración y adoración que nada tiene que ver con la palabra. Por esto nos estamos refiriendo a la unidad de la iglesia como el cuerpo de Cristo. Esta metáfora de la iglesia como el cuerpo de Cristo es una de las enseñanzas más profundas y distintivas del apóstol Pablo. Cristo es la cabeza y la iglesia unida representa su cuerpo. En 1 Corintios, este texto es quizás el más detallado sobre este tema. Pablo escribe a una iglesia que estaba dividida y Pablo recuerda que aunque ellos tienen diferentes dones, todos forman parte de un mismo organismo, de un mismo cuerpo. ¿Qué división había entre ellos? Decían: yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. Este es un tema que existe en estos tiempos. Yo soy de tal denominación, yo soy de tal ministerio, y entonces estimamos más el nombre del ministerio que la unidad con los hermanos en Cristo, que representamos su iglesia. Vamos a leer en 1 Corintios capítulo 12 a partir del versículo 12. Dice Pablo allí, hablando a los corintios: porque del mismo modo que el cuerpo es una unidad y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, forman un solo cuerpo. Así también Cristo es uno solo y es la cabeza de la iglesia, que unida representa su cuerpo. Si usted no está
en unidad con los demás, en fraternidad, entonces usted no representa el cuerpo de Cristo. Pablo compara el cuerpo de Cristo con un cuerpo humano. Cada parte tiene una función específica que es necesaria para el cuerpo en su totalidad, para que todo el cuerpo funcione perfectamente. Aquí tenemos una de las más famosas alegorías de la unidad de la iglesia que se haya escrito nunca antes. Siempre ha sido fascinante considerar esta forma en que cooperan las diferentes partes del cuerpo. Pablo enfatiza que ningún miembro es más importante que el otro y que todos los miembros se necesitan entre sí mutuamente. Cuando Pablo habla a los Efesios, en la carta a los Efesios, Pablo pasa a enfocar a Cristo como la cabeza del cuerpo. Y el propósito de esta exposición de Pablo es la unidad global entre creyentes judíos y gentiles. Usted y yo somos esos creyentes gentiles. En Efesios 1, 22 y 23, ahí Dios puso todas las cosas bajo los pies de Cristo y lo nombró como la cabeza sobre todas las cosas para que Cristo sea la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Obviamente, el pastor de la iglesia también es la cabeza de la iglesia local, pero debe entender que debe mostrar con su humildad que ha sido transformado por Cristo, no como un simple líder poderoso que aplastan a sus miembros y los humillan como algunos pastores asalariados que no tienen nada que ver con el pastorado que Cristo designó en sus discípulos. El pastor es un esclavo de Cristo y el esclavo no tiene ningún derecho más que a obedecer a lo que Cristo le manda en su palabra. Pasamos a analizar lo que Pablo dice en Colosenses capítulo 1 versículo 18. Allí subraya la autoridad de Jesús y la conexión vital entre la cabeza que es Cristo y los miembros del cuerpo de lo que forma la iglesia de Cristo. Él es la cabeza del cuerpo que es su iglesia. En Colosenses capítulo 2 versículo 18 y 19, allí Pablo advierte y nos advierte también a nosotros y dice: no, nadie los prive a ustedes, que nadie los prive de su premio. Y nos habla sobre aquellos falsos maestros que no estaban ni están en este tiempo en conexión con la cabeza que es Cristo. ¿Por qué? Porque ellos tenían unas costumbres y unas creencias que nada tenían que ver con lo que es hacer la voluntad de Dios. Aquellos falsos maestros no estaban unidos a la cabeza. Todo el cuerpo se nutre de la cabeza y la coyuntura y los ligamentos crecen con el crecimiento que Dios le da por estar conectado con la cabeza, como las ramas del árbol. Si están desconectadas del árbol, no pueden producir fruto. Así es que los falsos maestros no estaban unidos al cuerpo, porque entre las cosas que decían era que había que rendir culto a los ángeles. Y esta es una idea gnóstica. Y también en este tiempo hay muchas actitudes que nos apartan de Dios. En el contexto de la vida práctica y la humildad, Pablo usa esta analogía para explicar cómo deben funcionar los dones espirituales dentro de la comunidad cristiana, que es el cuerpo de Cristo. Y vamos a leer en Romanos capítulo 12, del versículo 4 en adelante, lo que nos dice Pablo allí. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. No somos miembros de una denominación, no somos miembros de un ministerio, somos miembros del cuerpo de Cristo.
Si el nombre de su ministerio es más importante que el hermano, entonces tiene que revisarlo. En la Biblia, pues la unidad de la iglesia representa la unidad del cuerpo de Cristo. Y también hay tres realidades que son muy importantes tomar en cuenta. Y son la unidad en la diversidad. Diversidad de cultura, de naciones, pero somos muchos miembros con distintas funciones. Pero somos miembros que llevan un mismo propósito, que hemos sido escogidos con el propósito de anunciar a Cristo como el Salvador, como el Redentor. Con nuestras actitudes, con nuestro comportamiento, es que nosotros tenemos que representar que somos parte del cuerpo de Cristo. No somos una simple congregación, somos la iglesia de Cristo. Eso hay que entenderlo. También hay una dependencia vital. El cuerpo no puede sobrevivir ni guiarse sin la cabeza, que es Cristo. Si usted es independiente, si usted es autosuficiente, entonces usted no representa el cuerpo de Cristo. No somos la cabeza de una denominación. Cristo no es la cabeza de una denominación. Cristo es la cabeza de su iglesia. También está lo que es la solidaridad entre los miembros del cuerpo de Cristo. Si un miembro sufre, todo el cuerpo sufre con él. Si un miembro recibe honra, todo el cuerpo debe alegrarse. Si un miembro es destacado y también es investido de una función importante, debemos alegrarnos. No tenemos por qué impedir que ese miembro sea exaltado, porque a lo mejor se lo merece y yo por alguna razón no merezco todavía esa exaltación. Debemos alegrarnos. Por ejemplo, cuando a usted le duele un miembro de su cuerpo, le duele un ojo, usted no dice, ese ojo tiene un dolor, sino este ojo me duele, esta mano me duele, porque son miembros del cuerpo, que es su cuerpo. Así, cada uno de los creyentes que creen en verdad en Cristo es miembro del cuerpo de Cristo. No es un simple creyente que anda por ahí, es miembro del cuerpo de Cristo. La Biblia aborda este tema con un enfoque muy específico. No se trata solo de una igualdad social, sino de una actitud de humildad radical. Vamos a leer para intentar entender esto en Filipenses 2:3. Nos dice la palabra allí, hallamos el estándar que debe tener la iglesia. ¿Cómo debe comportarse la iglesia? Dice la palabra, preste atención. No hagáis nada movido por un espíritu de ambición egoísta, ni para ganar una estimación. Al contrario, hacerlo todo con humildad, considerándoos como inferiores a los demás. No importa lo que usted haga, debe hacerlo sin esa ambición egoísta de ser exaltado y reconocido, ni para ganar una alta estimación, sino por el contrario, hacerlo con humildad, considerando a los que lo escuchan como más importante que usted. Es muy importante eso, porque en este tiempo hay mucho egoísmo, hay mucha autoexaltación en el cuerpo de Cristo y los miembros están muy divididos. Nos dice la palabra en Romanos capítulo 12, versículo 10, sed afectuoso en vuestro amor a los hermanos, conceded prioridad, estimando cada uno como superiores a sí mismo a los demás. Escuche bien esto, debemos estimar como superiores a los demás. Somos un cuerpo, no somos jueces. Somos el cuerpo de Cristo, no somos un grupo de jueces que estamos para juzgar, aunque los que están al frente deben exigir que sea un creyente que tenga funciones, tenga un comportamiento adecuado, que sea de buen testimonio, como dijo pues allí el libro de los Hechos, capítulo 7 y 6, allí nos habla de lo que son el comportamiento de los diáconos, aquel Esteban, ¿verdad?, que fue un siervo lleno del Espíritu Santo, que murió muy tempranamente en el ministerio. ¿Qué significa esto?
de estimar a los demás como superiores, no se refiere a que los demás sean mejores en talento o valor en sí mismo, sino a adoptar la postura de un servidor, uno que sirve por amor. El texto sugiere que al poner los intereses y necesidades del otro por encima de los propios, se mantiene la unidad, la armonía, la concordia, la paz y el amor verdadero no fingido. Esto es muy importante. Aquí la idea es adelantarse a honrar al otro en lugar de esperar ser reconocido. Los seguidores que siguen en verdad a Jesús deben ser los primeros en mostrar esa valoración hacia su hermano. ¿Qué nos dice Pablo en Efesios 5:21? El sometimiento voluntario, no por obligación, sino con voluntad y amor. Dice Pablo, someteos los unos a los otros como expresión de vuestra sumisión a Cristo. Si usted está sometido a Cristo, también debe hacer esa sumisión con sus hermanos. La igualdad en el Nuevo Testamento a menudo se expresa a través de la reciprocidad. Someternos los unos a los otros en el temor de Dios. También someterse a los miembros a sus pastores, porque ellos han de dar cuenta por usted. Así es que también tiene que someterse a su pastor, siempre que su pastor no lo maltrate ni lo humille en público. Eso es una actitud indecorosa e incorrecta. El ejemplo de Jesús en Juan capítulo 13 es muy importante entender esto. No es practicarlo físicamente. Y Jesús lavó los pies a sus discípulos. Él amó a los suyos hasta el fin. La lección que Jesús nos deja al lavar los pies a sus discípulos es la base teológica de la unidad del cuerpo de Cristo. Esta es una de las bases más importantes que debemos entender lo que Jesús nos dice allí. Jesús dice, si yo siendo el maestro superior en autoridad espiritual, he lavado los pies a los discípulos, tomo el lugar del esclavo, el más bajo nivel de la escala social. Y entonces Cristo nos instruye, si yo siendo el maestro vuestro, si yo siendo la máxima autoridad he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Esto no tiene que hacerse literalmente, sino que nuestras emociones sean de exaltar, de estimar a los demás. La enseñanza en el Nuevo Testamento nos enseña cómo debemos nosotros vivir bajo lo que es la autoestima. El comportamiento de estimar a los demás como superiores no es un ejercicio de baja autoestima, no es un sentimiento de inferioridad, sino del amor sacrificial, pero un amor no fingido. Es la herramienta para combatir el egoísmo, el orgullo, la arrogancia y la división. Repito, ese amor no fingido, es esa enseñanza que nos da la palabra de humildad, es la herramienta para combatir el egoísmo, el orgullo y la arrogancia que tanto se manifiesta en este tiempo. La virtud de la humildad es uno de los fundamentos para lograr en este tiempo la unidad de la iglesia como el cuerpo de Cristo. Es muy importante que utilicemos la humildad como lubricante. ¿Qué es un lubricante? Un lubricante es un producto que engrasa las piezas de una maquinaria para que no rocen entre ellas. Esas piezas que tienen que encajar y estar unidas entre sí. Pero la falta de ese lubricante causa fricción y causa hasta calor, y las piezas llegan a romperse y llegan a disgregarse. Eso es lo que divide al pueblo de Dios. El orgullo, la arrogancia, esa es la fricción. La falta de humildad es la falta de ese lubricante que es el Espíritu Santo, que nos hace sentir esa humildad, esa sencillez.
No, que fue un roce, que hubo un roce entre él y yo. Esos roces no son del Espíritu Santo, son de la carne. Y la carne debemos doblegarla bajo el Espíritu Santo. También debemos entender lo que nos dice Pablo en Filipenses, capítulo 2, versículo 3. No podemos hacer nada por rivalidad. Si yo considero que mi función de ser, por ejemplo, ojo, mano o pie, es más importante que la de los demás, entonces desprecio a los demás. Pero si estimo como superiores a los demás, cuido que su función sea igual o superior a la mía, que sea más estimada, que sea más tomada en cuenta que la mía. Esto es la unidad, la unidad en Cristo. Pero la unidad no es uniformidad. Mire, los dedos no son uniformes, pero están unidos. La humildad nos permite que personas diferentes puedan cohesionar y que puedan coexistir sin división, sin romper, sin dividirse. Es muy importante. Esto es muy importante entenderlo. La estrategia para la unidad en la iglesia, es muy importante tomar en cuenta esto. Solemos honrar a los que están en el púlpito o a los que cantan, por ejemplo, pero para fortalecer el cuerpo también debemos tomar en cuenta en exaltar a los que sirven en silencio, a los que limpian, organizan, a los que administran, tratándolo con la dignidad de superiores. Y esto es el vínculo de la paz que nos habla Pablo allí en Efesios capítulo 4, de 1 al 3. Vamos a reflexionar sobre este pasaje para intentar entender qué es lo que nos enseña la palabra. Esto podría tomarse como el manual de instrucción para la unidad de la iglesia de Cristo. Leamos en Efesios 4, del 1 al 3. Pablo nos dice: yo estoy preso por causa del Señor. Os ruego que os comportéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, en amor, solícitos en guardar la unidad en el espíritu, en el vínculo de la paz. Es muy importante. Para estar en paz con los demás, no hay que humillarlo. Hay que hablar a los hermanos aparte. Si han cometido una falta, llámelo aparte. No lo humille en público. Eso a Dios no le agrada. Porque si hay débiles en la fe allí en la congregación, los débiles pueden contristarse. Dios nos ha escogido para que seamos representantes de Cristo en la tierra, como parte de su cuerpo, que es la iglesia. Desarrollar la unidad entre los creyentes es una de las funciones más importantes del Espíritu Santo en nosotros. Pero nosotros tenemos que tener en cuenta que cuando hacemos las cosas, no debemos hacerlas para nuestra prioridad, sino que la prioridad sea hacer la voluntad de Dios y no hacer las cosas para nuestra propia satisfacción. Debemos usar la humildad como ejemplo de que hemos sido transformados en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hasta aquí está un espacio a la reflexión, un llamado a reflexión. Espero que haya sido útil para su edificación. Shalom, shalom alejem. Que Dios le bendiga a todos ustedes. Amén.